Bueno, ahora sí entonces, buen día, otra sábado de ecografía multisistémica y ahora voy a darle el paso a mi amigo, a David, para que presente a nuestro invitado de hoy, coterráneo, compatriota y hermano de la patria grande también, Eduardo. Así que vaya usted y yo me salgo, los dejo a ustedes y vuelvo para las preguntas, todo suyo. Muchas gracias, estimado Javier. Bueno, pues bienvenidos a un sábado de Pocus con USPET. Mi nombre es David Pascual Rojas Flores, a nombre del doctor Javier Ponce y todo el equipo de USPET Latinoamérica, les damos la bienvenida a esta sucesión sabatina. Y esta sesión va a tratar de consejos básicos para mejorar las imágenes en Focus. Y tenemos el gusto de tener de invitado al doctor Eduardo Tomás. Él es médico pediatra con subespecialidad en cardiología pediátrica, es egresado del Centro Médico Nacional La Raza aquí en México, diplomado en imagen cardíaca no invasiva y pruebas funcionales en cardiología pediátrica. Igualmente es profesor asociado de la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología y es adscrito al Hospital General Regional número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos que presentar también al doctor Óscar Andrés Ramírez, que por causas de fuerza mayor no va a estar con nosotros el día de hoy. Él igualmente es cardiólogo pediatra, es egresado del Centro Médico Nacional La Raza, es profesor del diplomado en cardiología pediátrica por el Instituto Masaryk y también es adscrito al Hospital General Regional número 17 del IMSS. Sin más, bienvenido, estimado Eduardo, el auditorio es tuyo, un gusto que estés con nosotros. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Y pues exactamente estamos en un sábado más. Vamos a hablar el día de hoy sobre cómo mejorar nuestras imágenes. Voy a intentar de que no se vuelva algo demasiado técnico la charla del día de hoy y tratar de dar esos tips o esas cosas que en pocas veces nos dan y mucho más a estas personas que tal vez estamos empezando, ¿no? en realizar este tipo de protocolos. Entonces vamos a irnos directos a estas recomendaciones que nosotros les podemos dar. Como objetivos del día de hoy, pues vamos a tener que mencionar y conocer las herramientas y las técnicas que nos permiten mejorar nuestras imágenes al momento de realizar distintos tipos de protocolo y en general, pues lo que son la ultrasonografía focalizada en situaciones de urgencia. El día de hoy no nos vamos a dirigir tanto a todos los modos de imagen que podemos obtener, ni tampoco a todas las herramientas que tal vez un ultrasonógrafo o un ecocardiógrafo nos pueda dar. Incluso tal vez para algunos de nuestros colegas que ya manejen mucho la imagen por ultrasonido, algunas recomendaciones parezcan demasiado obvias, demasiado sencillas, pero definitivamente son las bases que nosotros debemos de tener al momento de tratar de obtener las mejores imágenes y sobre todo pues llegar a un diagnóstico para nuestros pacientes. También hay que difundir la información sobre el focus para aquellos también que tal vez están escuchando esta charla o que se están acercando a nuestras pláticas, a nuestros protocolos de primera instancia. Tal vez muchos de los términos que llegamos a utilizar no son tan conocidos, no son tan difundidos y entonces a veces hasta nos causan un poco también de confusión. Entonces tenemos que entender que hoy nos vamos a enfocar mucho en focus, que son las siglas precisamente para el ultrasonido transtorácico enfocado a corazón. Es ahí donde nos vamos a nosotros a detener en dar estas recomendaciones que nos van a servir mucho para mejorar las imágenes. El día de hoy también no vamos a hablar sobre diagnóstico, no vamos a hablar sobre patologías, sino que nos vamos a ir más a las herramientas técnicas y a todo lo que podemos realizar nosotros para mejorar el diagnóstico. Y entonces de manera secundaria o como objetivo secundario podremos tener que vamos a mejorar la atención de nuestros pacientes en nuestro país y afortunadamente ya gracias a la tecnología y a estas charlas, pues no solo en nuestro país, sino en todas las países y en todo lugar donde actualmente nos están escuchando, lugares de habla hispana, que esperemos pronto también podamos hacer esto cada vez más grande para difundir toda esta información. Y bueno, me gustaría comenzar las recomendaciones o estos tips con una anécdota que nosotros recordamos mucho. No tenemos la oportunidad de que esté aquí el doctor Ramírez, pero muy pronto lo tendremos.
En nuestra formación, nuestros maestros alguna vez nos platicaban una anécdota que pasó sobre un colega que llegaba por primera vez, en este caso, a hacer ecocardiograma, y que durante nuestra formación, pues lo hacemos durante la consulta externa con los pacientes, es decir, practicando es la mejor manera de aprender a hacer los estudios. Y entonces nos contaban que nuestro colega se ponía ahí a cabecera del paciente y tomaba la sonda del ultrasonido y encendió el aparato y de repente, pues así como que de manera muy espontánea, su primer pregunta era ¿en dónde está el botón del 4 cámaras, no? Entonces, parece algo, como les digo, algo que hasta puede ser muy chusco, que puede ser una cosa que pareciera no pasa, pero yo creo que a todos nos pasó alguna vez. Cuando estás del otro lado y cuando estás viendo a las personas hacer ultrasonido, parece muy fácil. Parece que solamente es poner el transductor y que mágicamente van a aparecer todas las imágenes que necesitamos para llegar al diagnóstico. Sin embargo, no sucede así y realmente tenemos que aprender a hacerlo. Lleva una curva de aprendizaje, lleva la necesidad de realizar muchos estudios repetidamente y definitivamente yo lo digo, creo que todos nosotros, sin lugar a dudas, mejoramos nuestras imágenes y lo hacemos día con día. O sea, definitivamente el ultrasonido que vayamos a hacer el día de mañana va a tener que ser mejor al que hicimos el día de hoy, o por lo menos tenemos que intentarlo. Entonces, vamos a intentar hoy demostrar o decir cuáles van a ser estas herramientas que nosotros podemos utilizar con nuestros pacientes para mejorar esa imagen del ultrasonido. ¿Cómo mejorar mis imágenes? Tal vez esta debería ser la pregunta que resume la charla del día de hoy y que, como dicen por ahí, todos estamos esperando a que me digan cómo mejorar mis imágenes en Focus, en ecocardiograma, en ultrasonido, tal vez en otras áreas. ¿Cómo hago yo para tener las mejores imágenes y los mejores diagnósticos? Pues realmente yo les voy a decir que el primer paso y la manera de resumir todo el día de hoy va a ser haciéndolo. Muchas veces me he llegado a encontrar con muchos colegas, incluso tal vez yo muchas veces he utilizado esta razón de decir, es que el ultrasonido que tenemos es muy viejo, es que el ultrasonido que tenemos es muy nuevo, es muy pequeño, es muy grande, es que la sonda que está ahí solamente es para adultos, solamente es neonatal, solamente es intracavitaria, es que no hay gel, es que no sé, o sea, no, lo primero que tenemos que hacer para mejorar nuestras imágenes es quitar los peros. Es decir, sabemos las deficiencias muchas veces en los sistemas de salud en los que nosotros nos encontramos trabajando y sabemos que no todos vamos a contar con el ecocardiógrafo de última generación que hace el diagnóstico solo y que solo pones el transductor y solito hace la imagen. Bueno, ojalá algún día lleguen esos. Realmente no. Entonces, tenemos que usar en primer lugar las herramientas con las que ya contamos en nuestros hospitales. No importa, como les decía, si es portátil, si es el que regalaron cuando el hospital se inauguró y por lo tanto es el equipo más antiguo de toda la historia. No importa si hay deficiencias. El primer paso es realizar las imágenes. Es decir, si no nos atrevemos a hacer los protocolos y los estudios con el material que tenemos, con los equipos que disponemos, nunca vamos a llegar a tener buenas imágenes, porque desgraciadamente también en nuestra formación nos enseñan o nos señalan a que debes de acostumbrarte o mal acostumbrarte a tener los equipos de última generación para realizar imagen cardíaca o para realizar ultrasonido. Y realmente no es así. Realmente no es que debamos de tener los transductores más nuevos o la gama de todos ellos para poder realizar los distintos protocolos. No, el día de hoy también nos vamos a enfocar a que vamos a intentar mejorar las imágenes con lo que nosotros disponemos, con las cosas que nosotros tenemos en el consultorio, en el hospital, etcétera. Es bien sabido que tenemos una gama impresionante tanto de equipos y más actualmente ya incluso llegan aquellos dispositivos que ya son portátiles, que literalmente ya tú conectas tu transductor a tu dispositivo móvil, a tu laptop, etcétera. Entonces, afortunadamente estamos llegando a un punto en donde tenemos acceso, por lo menos inicialmente, porque también si hablamos de costos y de otras limitantes, pues vamos a tener que no todos los médicos y no todos los residentes y no todas las personas en formación, urgenciólogos, intensivistas, tal vez van a tener acceso a estas herramientas. Pero si nos unimos y tomamos lo que ya nuestro hospital tiene, definitivamente tenemos que hacerlo. Y entonces es por ahí por donde vamos a iniciar. Con el equipo que contamos, definitivamente nos va a ayudar o a limitar
mucho nuestras imágenes, pero eso no quiere decir que si solo cuento con una sola sonda del tipo que tú me digas, claro, va a haber algunas que definitivamente siempre me van a limitar, pero la gran mayoría de sondas me van a permitir hacer una imagen, hablando el día de hoy en Focus, hablando el día de hoy en Corazón. Me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis también. Acá del lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden observar, literalmente lo cito, es algo que estuvo ahí el 8 de diciembre, hace tan solo 2 días en redes sociales, y que es algo que yo he llegado a escuchar mucho, y lo cito así, ¿no? Que nos comentan, ya salió el médico radiólogo a decir que nosotros por hacer ultrasonido en pacientes críticos sin urgencias, ya nos creemos radiólogos. Hay que eliminar esta creencia. Hay que eliminar también el segundo paso para que podamos hacer buenas imágenes en nuestro día a día. Tenemos que difundir la información y difundir la diferencia de nuestros protocolos y la diferencia del abordaje que estamos haciendo en los pacientes para que precisamente si algún colega o alguna persona nos voltea y nos dice, ¿sabes qué? Tú te estás creyendo cardiólogo pediatra, cardiólogo de adultos, ultrasonografista, técnico radiólogo, tan solo por querer hacer imagen, eso yo creo que es una de las limitantes más grandes. Y también ahora del lado derecho les muestro un ejemplo muy claro del cual nosotros podemos demostrar que no queremos creernos lo que otros colegas son. Y también yo creo que antes de seguir con la charla y antes de seguir con las recomendaciones, también nos debe de quedar muy claro a nosotros que el día de hoy no estamos teniendo un taller para hacer un ecocardiograma, que el día de hoy no estamos en un curso para realizar la subespecialidad en imagen cardíaca o en cardiología pediátrica o en ecocardiografía pediátrica. Si estamos también nosotros pensando que es para eso y que saliendo de esta charla me voy a ir a hacer ecocardiogramas como el más experto y como la persona, mis imágenes van a ser las mejores de todas, yo creo que también estamos cayendo en un error. Y entonces me pondría yo como en un punto medio en donde definitivamente no debemos caer en eso, en creernos que ya con nuestras capacitaciones y con nuestra práctica diaria vamos a sustituir a otras especialidades, porque cada una tiene precisamente sus objetivos. Pero acá, por ejemplo, como venimos en el ejemplo más grande, en esta viñeta y en estas imágenes que podemos encontrar en redes sociales, cuando se trata de una urgencia, cuando se trata de un diagnóstico rápido y sobre todo cuando se trata de iniciar un tratamiento, antes lo que teníamos que hacer era precisamente llamar a nuestro colega radiólogo, técnico en imagen, ultrasonografista, ecocardiografista, hacer una orden, que nuestro colega llegara con el ultrasonido, que realizara el estudio, tal vez de manera verbal podía irnos diciendo los hallazgos que tenía, pero definitivamente teníamos que esperar a que él regresara a su ordenador, hiciera un reporte por escrito. Y yo muchas veces me he encontrado en muchas notas de expedientes que tenemos esa frase tan característica que es pendiente reporte oficial o en espera de reporte oficial o recabar reporte oficial. Entonces, está bien, tal vez administrativamente, tal vez en cuestión de expedientes, tal vez en muchos motivos, será necesario que ese estudio se lleve a cabo y que tengamos el aval de un médico que esté certificado precisamente para darnos ese reporte oficial. Pero los protocolos y el Focus, el POCUS, en su momento el FAST, todos estos variantes que podríamos decir que llegamos a utilizar, fueron dadas precisamente para esa rapidez, para llevar al manejo del paciente, sobre todo en áreas de urgencias, de terapia intensiva, de choque, un mejor manejo sin esperar 10, 15, 20 minutos, un día entero a tener el reporte de nuestro ultrasonido, ¿no? Entonces, solamente me gustaría, como les digo aquí, cierro este paréntesis, diferenciar, entender bien que no estamos sustituyendo otras especialidades, pero que definitivamente lo que estamos realizando mejora la atención de nuestros pacientes, hace que demos un tratamiento más preciso y por lo tanto, como les digo, tenemos que entonces luchar ahora y hacer todo lo necesario para que nuestras imágenes sean lo mejor, no para sustituir, no para decir yo soy mejor que tú, sino solamente para iniciar un manejo más pronto y mejor en nuestros pacientes. Recomendaciones generales. El día de hoy también, ustedes que nos escuchan, nos estamos dirigiendo mucho al ultrasonido en pediatría. Entonces, yo también hago aquí una diferenciación porque tal vez nosotros como cardiólogos pediatras realizamos el ecocardiograma en un consultorio, no solamente a la cabecera del paciente,
Por lo tanto, muchas veces nos vamos a encontrar, y yo creo que es muy común cuando lo realizamos en el consultorio, que el niño viene con hambre, viene con sueño, viene llorando, no es consolable su llanto, etcétera. Tal vez ya en las áreas donde hablamos literalmente de urgencias y como tal del protocolo Focus, tal vez tendríamos pacientes en sedación, ¿no? Pacientes con ventilación mecánica. Tal vez es más difícil, pues, que ahí tengamos un llanto o una irritabilidad tan marcada, pero aún así tenemos que entender que uno de los primeros pasos para tener mejores imágenes es la comodidad. La comodidad del paciente, del niño, del familiar y la comodidad de nosotros. También a mí me tocaba mucho en mi formación cuando teníamos que ir a terapia intensiva a hacer ultrasonidos para pacientes posquirúrgicos, que literalmente era un espacio cerrado de 3 metros, ¿no? Creo que me estoy yendo desde incluso a mucho. Era muy pequeño donde solo cabía la cama, tenía bombas de infusión, tenía la mesa de enfermería, tenía por acá algunas otras, la silla, no sé, que utilizan ahí en terapia. O sea, había muchísimas cosas que al momento de que nosotros llegábamos también con nuestro aparato, que muchas veces no era portátil, sino solamente era móvil, para acomodarnos era impresionante lo que tenías que mover, o sea, te tardabas como 5 o 7 minutos tan solo moviendo todo, la bomba de infusión, el cable, conectar, o sea, acomodarte y luego terminabas haciéndolo con la otra mano que no es tu mano dominante, de espaldas, así, viendo la pantalla hacia atrás para ver si estabas realizando bien el eco. Y realmente se los comento porque son realidades, ¿no? O sea, es realmente así como hacemos los ultrasonidos. Pero tenemos que entender que si no estamos cómodos, que si no estamos nosotros realizando el ultrasonido a conciencia, lo que queremos encontrar, podemos tener una limitante en nuestras imágenes. Entonces, tanto para el paciente como para nosotros. El tiempo también a veces es una limitante. En ocasiones por la cantidad de pacientes que tenemos, pero a veces también en este tipo de protocolos por la rapidez que se requiere. Es decir, definitivamente sí tiene que ver la rapidez y sí necesitamos obtener las mejores imágenes lo más rápido posible, porque vuelvo a repetirlo, no estamos formándonos y no estamos realizando estas charlas para hacer ecocardiogramas completos con todas las mediciones habidas y por haber y cada válvula cuánto es. No, los protocolos me dirigen al ultrasonido de urgencia, a la detección en 2D, a ver las cámaras, a ver la función, a ver la movilidad, a ver las cosas que en cada uno de los protocolos nos iremos enfocando. Por lo tanto, incluso lo platicaban por aquí la semana pasada, muchas veces tenemos que realizar las imágenes en el menor tiempo posible y entonces después en el postproceso y entonces después ya que yo me siento a analizar las imágenes, ahora sí realizar medidas, ahora sí realizar alguna que otra modificación para que esa imagen quede mejor, pero en pocas palabras, e incluso es algo que yo escuchaba y que se comentaba, era por ejemplo, realizar lo más rápido posible e incluso grabar, ¿no? Grabar todo el rastreo que se realiza para tener ahora sí que siempre ahí bien definido todo lo que rastreamos y después hacer el análisis. En cambio también, si ya tenemos un poco más de tiempo y como les digo, si ahí ya hago una diagonal y no solamente estamos hablando de focus, sino de ecocardiograma, entonces ahí al contrario, ahí el tiempo tiene que ser, me tengo que tomar todo el tiempo del mundo para poder hacer la mejor imagen que yo observe o que yo crea conveniente para el diagnóstico. Es cuestión de para qué lo estoy utilizando y esa cuestión la tengo que llevar precisamente a mi limitante de tiempo. Si tengo otros 20 pacientes más, desgraciadamente tal vez tendré que dejarlo para después, para un postproceso, para hacer un análisis posterior. La repetición, ya se los decía, la única manera de que mejoremos las imágenes, tanto en focus, tanto en ultrasonido, tanto en eco, tanto en lo que ustedes me quieran venir a decir, es haciéndolo. O sea, eso yo lo escuché alguna vez y es la realidad más grande de todas. Es como todo en la vida, ¿no? Si quieres ser experto, dicen por ahí, pues la práctica hace al maestro. Entonces, si tú no realizas estudios, si tú no te atreves a hacerlos con el equipo que tienes, si tú dices es que no puedo, es que no me sale, es que la imagen es muy fea, es que ese equipo no tiene buena definición, etcétera, ahí ya estamos errando y entonces el siguiente paso es hacer, todos los que podamos y definitivamente hasta por manera ya esperada van a mejorar estas imágenes. Y uno de los puntos más importantes también es
que este protocolo en específico, como sé que muchos lo serán, es dirigido. Es decir, tengo que hacer una sospecha diagnóstica, tengo que hacer una exploración y casi tener en la cabeza de tengo en la mano mi transductor y voy a realizar un protocolo focus. Tengo casi como quien diría el tiempo contado. Entonces tengo que irme dirigido hacia lo que quiero checar. Y fuera de este protocolo, incluso en el ecocardiograma es muy parecido. Y yo creo que gente que estamos en los institutos, como les decía, con cierta cantidad de pacientes para realizar un ecocardiograma, yo creo que muchas veces te basas en el diagnóstico. No quiero decir que obviamente, como les digo, habrá pacientes en los que sí tenemos que tomarnos nuestro tiempo, como lo dije hace unos segundos, y detenidamente hacer todo el estudio completo. Pero también a veces, si yo ya sé que el paciente tuviera una estenosis, si yo ya sé que el paciente puede tener un derrame pleural, un derrame pericárdico, ascitis, no sé, o sea, cosas muy generales y cosas muy dirigidas. Entonces, el primer paso también es, yo me debo de ir de primer lugar a tratar de buscar eso que es la duda diagnóstica que yo tenga. Es decir, me tengo que ir en primer lugar a ver lo que estoy sospechando. Y dentro de los protocolos en donde yo estoy a ciegas y donde, claro, yo quiero llegar a un diagnóstico y no sé qué es, bueno, entonces ahí tal vez sí, tenerlo también bien dirigido, cuáles son los pasos, qué es la medición que tengo que hacer, en cuál ventana, y de esa manera llegar a no solo mejorar, sino obtener realmente puntualmente la cantidad de imágenes que yo necesite. Las ventanas ecocardiográficas es importante que las conozcamos, ¿sí? Aquí vamos a tener la subcostal, la paraesternal, la apical y la supraesternal. Entonces, como les decía, a esta plática nos excede un poco el ir y revisar cada una de ellas, qué mediciones vamos a realizar, qué estructuras observamos. Con todo gusto después podremos analizar y platicar de cada una de ellas, pero por eso a mí me importa más que el día de hoy sepamos cómo acceder al corazón. Es decir, estas son las ventanas que se nos han dado, que las guías marcan, que se nos dice es la manera de acceder a las principales estructuras del corazón, en donde yo me puedo ir. Entonces son las primeritas que yo me debo de aprender y las que yo debo de utilizar. Y entonces ahí es también a lo que me iba, que debemos de ser dirigidos. Como les decía, si me voy yo primero subcostal, luego paraesternal, luego apical y luego supraesternal, ya lo tengo en la cabeza a dónde y a dónde me voy a ir. Pero entonces aquí también viene después una de las recomendaciones, que es, sin importar estas ventanas ecocardiográficas, definitivamente yo tengo que buscar el lugar exacto en donde quiero ver la estructura o en donde quiero observar lo que voy a medir. ¿Por qué? Porque tal vez incluso hablando de pediatría y hablando de cardiopatías congénitas, no solamente, como les digo, de pediatría en otras áreas, el niño tal vez puede tener una dextrocardia. Entonces, muchas veces estas ventanas y todos los ejes y todo lo que se nos ha enseñado, tan solo con una modificación anatómica un poco, entonces yo también tengo que moverme y entonces también tengo que saber hacia dónde, ¿no? Es decir, si yo no tengo en la mente qué es lo que quiero encontrar, me va a costar trabajo encontrarlo. No ser tan cerrados en que no, es que a mí me enseñaron que era en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, y si no es aquí, no voy a observar lo que quiero. No, al contrario, ser un poco permisibles en ese pensamiento y decir, bueno, ¿y qué tal si en vez de línea paraesternal derecha, o al revés, en vez de línea paraesternal izquierda, es línea paraesternal derecha? ¿O qué tal si esta estructura que a mí me dijeron que yo veía mejor en subcostal, ¿por qué no me voy mejor a supraesternal? Hablamos mucho de la mala ventana, ¿no? Sobre todo en pacientes con obesidad o en pacientes que literalmente tal vez por su complexión o por las estructuras que encontramos alrededor tienen una mala ventana, ¿no? Entonces tenemos que buscar literalmente, es decir, yo les doy esto que tal vez son las ventanas que nosotros conocemos, pero definitivamente una manera de mejorar nuestras imágenes es olvidarte de que existen estas ventanas o de por lo menos de que son tan estrictas y decir, bueno, ahora yo quiero obtener una imagen y yo creo, y de acuerdo a la anatomía y de acuerdo a mi experiencia y a los 5, a los 20, a los 300 ecos o a los 300 protocolos que he hecho, yo creo que es un poquito más abajo, yo creo que es un poquito más a la izquierda, yo creo que es un poquito más inclinado mi transductor. Tenemos que ser permisibles
a no quedarnos con lo que ya existe, sino definitivamente buscarlo y bueno, en algún momento ver si realmente lo que también estamos realizando y la medición que estamos haciendo sea correcta, ¿no? No se trata tampoco de inventar y de decir, ya estoy sacando aquí todas las mediciones que ni existían. Ahora vamos a hablar un poco, ya hablamos como que sobre el ambiente que tenemos que tener, ¿no? El equipo que se nos da para realizar todo esto. Pero ahora nos enfrentamos a esto. Ya tenemos enfrente la máquina, ya tenemos los controles y miren que actualmente también, pues yo creo que también sí, en beneficio tenemos que utilizarlo. Llega un poco de autonomía en nuestros aparatos. Es decir, definitivamente todas estas técnicas y todo esto que hablaremos el día de hoy, antes tenía que ser así, casi me voy a atrever a decir artesanal. Tenías tú que saber modificar cada una de las cosas para obtener las mejores imágenes y la práctica te lo iba dando. Ahora ya, actualmente, empezamos a tener, como les decía, dispositivos, software, técnicas que solitas nos empiezan a dar la respuesta. Y no está del todo mal. Realmente nos puede ayudar muchísimo. No hay que olvidar las bases. Yo siempre lo he dicho, siempre tienes que saber cómo hacerlo a la antigüita, ¿no? Así de fácil se las pongo. Y es un poco de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo realizar esto que el aparato ya me realiza solito. ¿Cómo lo haría yo de una manera artesanal? ¿Cómo lo haría si en vez de un ecocardiógrafo me prestan un ultrasonógrafo en la Toco que solo tiene un transductor y que tiene más de 20 años aquí? No lo sé. Entonces, este botón que ustedes observan aquí, que algunos de los aparatos que ya tenemos a disposición en nuestros institutos, consultorios y demás, es precisamente el botón de auto. Entonces, vean qué facilidad. Y tal vez yo les podría decir incluso, si ustedes llegan, están realizando un protocolo Focus, están realizando ecocardiograma y ustedes llegan solamente y le presionan ahí a ese botoncito que dice auto, el aparato lo hace todo por ustedes. Y entonces aquí podríamos dar por terminada nuestra charla y decir, bueno, gracias, nos vemos el próximo sábado, ya mejoraron todas sus imágenes con el auto. Bueno, pero eso es precisamente casi el aparato lo hace por sí solo. Yo lo puedo mejorar todavía. Pero sí, definitivamente el primer paso es que ustedes vayan y le aprieten a ese botón de auto para que solito nos dé una configuración, nos dé algunas modificaciones en la configuración y personalización de nuestra imagen y comenzar, como dicen, con el pie derecho, por lo menos ya teniendo una ventaja sobre todo los aparatos que no tienen auto. Y bueno, ahora viene la gran pregunta, si el ultrasonido que yo tengo, doctor, no tiene este botón mágico que es casi como el que preguntaba nuestro compañero del 4 cámaras, que nos dice auto, yo te lo hago por todo solito, tú ya nada más ponte a hacer el ultrasonido. Entonces ahí sí es donde vamos a comenzar a ver algunas de las mejoras que podemos realizar paso a paso. Todo esto, la charla del día de hoy se va a resumir y se va a basar en la resolución. Es decir, definitivamente nosotros lo que queremos hacer el día de hoy es que nuestras imágenes tengan una mejor resolución. ¿Y qué entendemos por resolución? Bueno, como definición es la mínima diferencia de distancia o tiempo que un aparato es capaz de discriminar. Leo yo la definición y de repente me quedo así de, bueno, sí, pero y en la práctica, o sea, eso de la diferencia de distancia, la diferencia de tiempo, bueno, recordemos que todo esto está basado en ondas, ¿no? En ondas de ultrasonido y por lo tanto, al hablar de distancia y de tiempo, también hablaremos de la mejora en nuestras imágenes. Por lo tanto, una segunda definición o una segunda manera de verlo es que la resolución es la cualidad del equipo que va a permitir mejorar la cantidad de detalles, pero mucha atención en esto, que dicha imagen puede mostrarnos. Vuelvo otra vez a lo mismo. Una de las grandes claves en mejorar la imagen es haciendo muchas imágenes. A veces también, definitivo, durante un mismo protocolo, cuando estamos grabando el estudio, etcétera, también una de mis recomendaciones es grábenlo 1 o 2 veces. O sea, me refiero, si estamos en alguna vista en especial o en alguna ventana y como que les quedó la duda, bueno, graben ese estudio, o sea, ese fragmento o esa imagen en 2D y después bueno, a ver, voy a intentar para ver si saco una mejor y graba también la segunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta la misma definición nos está diciendo,
las recomendaciones que vamos a dar el día de hoy nos van a permitir sacarle todo el jugo, todo el detalle, pero hasta donde la imagen dé. O sea, definitivamente, si tenemos una mala ventana, no estamos en el lugar correcto, no tenemos una buena imagen fundamental, esa imagen no va a poder mostrarnos más aunque le movamos a todos los controles de nuestro ultrasonido. Entonces, definitivamente tenemos que esforzarnos también en la adquisición de la imagen, no solamente en la modificación. Entonces, como de manera general y como definición, entonces tenemos que la resolución va a ser la cualidad del equipo que permita mejorar el detalle. O sea, vamos a pulir estas imágenes. Y la primera manera de pulirlo, y como les digo, donde también tal vez a veces se convierte en una limitante, es en la profundidad de penetración. Y al hablar de profundidad de penetración, definitivamente tenemos que hablar sobre frecuencia de transmisión. Aquí en esta parte donde les pongo adultos y niños, nos habla un poco sobre la frecuencia, los megahertz a los cuales funciona o los cuales emite nuestra sonda. Y de este otro lado tenemos la relación entre los megahertz y la profundidad que podemos alcanzar. Si se fijan, están nuestras distintas tipos de sondas con diferentes frecuencias y por lo tanto diferentes profundidades. Entonces, aquí, si nosotros tuviéramos toda la gama de transductores, podríamos elegir, ¿sí? Ah, bueno, este paciente es un niño que pesa 10 kilos. Ah, no, este es un adolescente que ya pesa 70. ¿Cuál de mis transductores voy a utilizar hoy? Eso sería lo mejor. Eso sería la herramienta más fácil que podría yo empezar a utilizar para mejorar mis imágenes. Pero definitivamente yo, como les digo también, de toda la gama de sondas y transductores que podemos llegar a tener, tal vez en mi hospital solo tenemos una o dos, y entonces ahí también ya se limita el momento en el que yo voy a decir, ¿cuál de estas 10 sondas voy a escoger hoy para realizar mi protocolo Focus? Pues no, a veces no es cuestión de elección, y yo creo que todos ustedes lo han vivido en sus hospitales. O sea, muchas veces no es de que, a ver, doctor, aquí tiene, ¿cuál va a elegir el día de hoy? ¿Cuánto pesa su paciente? ¿Qué profundidad quiere alcanzar? ¿Cómo a cuánto cree que esté el órgano de distancia? No, a veces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, sí, hay gamas, hay mucho, ¿no? De acuerdo también a la casa que lo produce y a las marcas, pero nosotros tenemos que empezar a trabajar con lo que tenemos. En nuestro hospital, actualmente, esta imagen es una fotografía real en la cual estos dos transductores son los que tenemos para la realización de nuestros estudios. Y no es sorprendente, al contrario, está súper bien, porque antes de esto solamente teníamos una sonda convexa que con esa realizábamos todos nuestros estudios. Entonces, como les digo, la gama se puede limitar. Y entonces lo que nosotros tenemos que aprender, y uno de los siguientes pasos para mejorar nuestra imagen cardíaca es, en dado caso de que tengamos ondas lineales, tenemos que recordar que estas son de alta frecuencia. Por lo tanto, entre más frecuencia tengamos en nuestro transductor, la resolución va a ser mejor. Pero definitivamente la penetración en los tejidos es muy baja, va a ser menor. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un paciente que por su masa, por un índice de masa corporal, por complexión, por otras cosas, pues ya tiene muchísimo tejido, ya entonces una sonda lineal me va a limitar el estudio que voy a hacer. Y fíjense bien lo que estoy diciendo, me va a limitar. No quiere decir, y eso fue lo primero que les dije el día de hoy al comenzar esto, que ya voy a decir, bueno, ya, no voy a hacer el estudio porque no tengo la sonda correcta, háblenle a alguien más, llévense al paciente a otro lado, eliminamos el protocolo de este hospital porque aquí no se puede realizar. Y al contrario, cuando tienes sondas convexas y sectoriales como las que nosotros tenemos, hay que recordar que son de baja frecuencia, por lo tanto son de menor resolución, pero tienen precisamente una mayor penetración. Puedes llegar a mayor profundidad dentro de los tejidos. Y al tener un poquito menos de resolución, pues nos van a servir mucho las recomendaciones que vamos a tener el día de hoy, porque entonces voy a poder mejorar mi resolución con el primer limitante que tengo, que es precisamente mi sonda de ultrasonido. Entonces, si yo tuviera la gama completa y demás, entonces, bueno, las ondas lineales las vamos a utilizar sobre todo para tejidos que están superficiales y que necesitamos esa elevada resolución.
Y en cambio, si tenemos convexa y tenemos sectoriales, también dependerá de la frecuencia a la que trabajen nuestras ondas, pero la convexa siempre se va a recomendar más para el abdomen y las sectoriales se recomiendan para el ecocardiograma y el día de hoy que estamos viendo lo que es protocolo Focus, pues para Focus. Entonces, aquí es en donde les digo, si ustedes tuvieran tan solo una de estas también, se puede. De que se puede, se puede. Vamos a intentar mejorar nuestra imagen el día de hoy, pero ustedes lo pueden realizar, ¿eh? Ahora sí que con la sonda que ustedes tengan en casa. Y entonces aquí vamos a empezar a mejorar la resolución. Vamos inicialmente a tener 3 tipos de resoluciones. La resolución axial, la resolución lateral y la resolución de contraste. Entonces, la resolución axial es aquella que mejora con la frecuencia de nuestro transductor. Entonces, si ya elegimos o ya tenemos solamente una o dos ondas, tal vez ahí pues tenemos un limitante. No vamos a poder elegir para mejorar nuestra resolución axial de acuerdo a la profundidad que queremos. Pero bueno, vamos a suponer que ya tenemos la sonda, ya en cuanto a resolución axial no podemos hacer más. Algunos aparatos nos permiten precisamente modificar la potencia de salida. Esto quiere decir que puedes aumentar a la misma sonda la frecuencia con la que sale. No me voy a dirigir mucho a esta parte porque realmente, como les decía, el limitante dentro de los equipos, si muchas veces solo tenemos una sonda y un equipo que ya está un poquito pasadito de tiempo, pues tal vez muchas veces no vamos a poder tampoco modificar la potencia de salida. En algunos otros también me ha tocado que es configuración que viene ya por defecto y que muchas veces cuando el técnico o cuando la persona que viene a hacerle el mantenimiento al ultrasonido nos puede ayudar a modificar o por lo menos enseñarnos cómo se realiza lo de la potencia de salida. Pero bueno, es un parámetro al que hoy, como les digo, no me voy a enfocar porque tal vez en la práctica diaria no es tan común que estemos modificando la potencia a la que funciona la sonda, ¿no? Nos vamos a la siguiente, a la resolución lateral, ¿ok? Y precisamente esto nos define o es exactamente lo que queremos hacer, que es diferenciar una estructura que está junto de otra que pueden llegar a tener una imagen parecida en nuestro ultrasonido. Entonces lo que nosotros hacemos es mejorar esa resolución lateral para poderlas diferenciar una de otra, como vemos en la imagen. Y el primer paso que vamos a hacer aquí también es mejorarlo con la estrechez, es decir, o la anchura de nuestro pulso de zona focal. Es decir, con la parte del haz que nosotros estamos interrogando, si nosotros lo hacemos más estrecho, más pequeño, vamos a mejorar ahí un poco la resolución lateral. Es importante entender, y por eso es como una pirámide, a mayor profundidad, más ancho es mejor, porque mejora la resolución lateral en la parte de abajo. Pero si la estructura que estamos analizando está muy proximal a nuestro transductor, entonces lo que nos recomiendan y lo que más nos conviene es estrecharla, ¿sí? Es decir, por definición y como lo vamos a encontrar en los libros, nos dice eso, que a mayor profundidad, la anchura mejora la resolución lateral. Pero también, como vamos a observar nosotros, lo que vamos a querer al momento de mejorar nuestra imagen también es no tener tanta profundidad, sino modificar la profundidad a ver la estructura que nosotros queremos interrogar en toda la pantalla sin que tenga que tener muchísima profundidad. Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero es una manera en la que nosotros podemos ir jugando y modificando en primer momento en cuanto al tamaño ya de la zona focal para interrogar. Ahora nos vamos a otro tipo o a la resolución temporal, ¿ok? Esto lo conocemos como frame rate y es precisamente los fotogramas o las imágenes por segundo. Y a manera general, a mayor profundidad, tenemos menos resolución temporal. Por eso lo que les decía también, no nos conviene y no queremos tener una profundidad excesiva porque esto nos va a disminuir nuestro frame rate. Entre menos fotogramas por segundo tengamos, los eventos van a estar separados por una mayor cantidad de tiempo. En pocas palabras, se nos van a frisear, como lo hemos llegado a escuchar. Se van así como que se van trabando las imágenes, porque entre una imagen y otra tenemos mayor cantidad de tiempo. Por eso, lo que nos conviene es tener más fotogramas por segundo.
Y entonces, ¿cómo se realiza esto o cómo podemos mejorar nosotros al momento de estar haciendo nuestro protocolo? Escanear zonas pequeñas. Y ya lo dijimos, no tan profundas, no tan anchas, mejoramos nosotros la zona de interrogación y entonces tenemos una mejor resolución temporal. Acá en las imágenes de al lado ustedes pueden ver en la primera que tenemos 50 fotogramas por segundo, en donde la profundidad es de 16 centímetros. En cambio, si disminuimos la profundidad a 5 centímetros, como pueden ver en la parte de abajo, los fotogramas por segundo se nos elevan a 67 fotogramas por segundo. Por lo tanto, hemos mejorado ya nuestra resolución temporal. ¿Ok? Se dice, o una manera, tal vez esto clínicamente o al momento de estar realizando los estudios, no es tan fácil como que de correlacionar el tiempo con la resolución, o sea, como que con lo que nosotros estemos viendo. Pero a manera de ejemplo y de manera general, aquí tenemos estas dos imágenes, nos dicen una correlación que con 50 fotogramas por segundo tenemos una separación de aproximadamente 20 milisegundos entre una imagen y otra. Es decir, están pasando así los fotogramas cada 20 milisegundos, es decir, tenemos una gran resolución, ¿sí? Aquí en la imagen se puede observar. En cambio, si nosotros modificáramos, por ejemplo, la profundidad o la anchura o algo en nuestro ultrasonógrafo y se disminuyeran los fotogramas por segundo a 25, entonces los eventos estarían separados por más tiempo, y es lo que les decía. Entonces tú ya empezarías a ver así en la imagen de tu ultrasonido, de tu pantalla, como que el corazón está brincando, ¿no? Entonces esto es porque está separado con mayor tiempo cada fotograma. Entonces ahí podemos mejorarlo con disminuir eso. Otra de las aplicaciones que nosotros podemos modificar al momento de realizar nuestro estudio es el rango dinámico, que también se conoce como escala de grises y que nosotros en nuestros controles vamos a poder observar como compresión. Cuando aumentamos la escala de grises, la imagen se suaviza, así como si la difumináramos, precisamente pues habla de la escala de grises, como si le pasáramos así, no sé si realizaron alguna vez dibujos ustedes a lápiz y que le pasabas un algodón o un papel y se difumina, precisamente a eso nos referimos con la escala de grises. Y en la práctica diaria, ¿a qué nos referimos? A que un rango alto tendremos imágenes suaves con muchos grises. Aquí ustedes observan en la pantalla cómo lo pueden observar ustedes en su ultrasonido, que nos puede aparecer así como intervalo dinámico o rango dinámico, o bien dentro de los otros controles nos aparece como DR, como rango dinámico. Entonces, entre más alto esté nuestro rango dinámico, mayor cantidad de grises va a haber y más difuminada se va a ver la imagen. Se podría decir incluso con menor nitidez, más borrosa, ¿ok? Cuando comenzamos a bajar nosotros la compresión, es decir, la escala de grises, disminuimos la cantidad de grises que queremos observar. Por lo tanto, la imagen se va a ver más contrastada. Aquí les tengo que confesar y decir, y yo creo que muchas veces ustedes también lo hicieron, muchas veces cuando estamos iniciando, o tal vez no solo cuando estamos iniciando, sino cuando no tenemos una formación como tal dirigida a la imagen cardíaca, nos toca literalmente agarrar los controles y moverle, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros pasamos por eso, yo lo tengo que confesar, yo lo hacía, en los cuales tal vez por teoría no sabes muy bien qué estás modificando, pero entonces tú lo mueves y literalmente ves en tu imagen si mejora o empeora, mejora o empeora. Entonces es como la primera regla también para poder definir. ¿Por qué? Porque no hay un parámetro, es decir, yo no les puedo decir, pongan su compresión en 125 y van a obtener la mejor imagen del mundo. No, o sea, definitivamente no hay un dato así, sino que todo dependerá del paciente, de mi transductor, de la técnica que estoy utilizando para obtener la imagen. Y entonces yo tengo que irle moviendo hasta encontrar lo que en ese paciente es la mejor imagen. Es decir, no hay una plantilla personalizada que ya nos diga todos los valores deben de ser para que tú en tu ultrasonido tengas las mejores imágenes. No, sino que se personaliza y se individualiza con cada uno de nuestros estudios. Una gran recomendación que sí les voy a dar es que el rango dinámico o compresión se debe de reducir en los pacientes que tengan una mala ventana. Entonces ahí sí tenemos que irnos bajito, y si tú ves y observas que sigue teniendo una mala ventana ultrasonográfica,
seguir bajando tu compresión para que entonces puedas obtener una mejor calidad en tu imagen. Y aquí tenemos un ejemplo. Recordemos que el ultrasonido, o en este caso Focus, en este caso el ecocardiograma, es un estudio operador dependiente. Pero además de operador dependiente, también va a tener que ver la manera en que tú asimilas la imagen y literalmente la manera en que tú dices, es que a mí me gusta así. Bueno, sí, a veces es de gusto, pero también tiene que ver con que tal vez es la mejor imagen para ti, para tus ojos, para tu adquisición, para que tú tengas las mejores imágenes y el mejor diagnóstico. Aquí les ponemos un ejemplo de rango dinámico. Si ustedes observan aquí en la parte lateral derecha de la imagen, pueden observar cómo ahí dice DR30. Esto quiere decir que el rango dinámico está excesivamente bajo. Por lo tanto, hay mucho contraste. Lo que decíamos, solo hay blancos y negros, blancos y negros, blancos y negros. Tal vez en algún estudio, en algún paciente, esto sea ideal para determinar alguna patología o alguna estructura que busquemos muy específica. Sin embargo, no siempre, ¿verdad? Y entonces se cataloga, como les digo, como una imagen con mucho contraste. Del otro lado tenemos un rango dinámico elevado, como les decía, elevado entre comillas, porque si ustedes se fijan, solo nos fuimos a un rango dinámico de 90, pero en la imagen anterior teníamos 100 y tantos, entonces depende mucho del estudio y del paciente y de qué estoy buscando. Pero tan solo aquí en la literatura y en el ejemplo que nos ponen, este rango dinámico de 90 ya me lo ponen como elevado, pero también no por el número, no por la cantidad, sino porque la imagen tal vez ya se empieza a perder, o sea, ya como que empiezas a ver todo igual. Entonces también tener este rango dinámico muy elevado ya es una imagen excesivamente suave. Entonces, nuevamente, en la parte inferior tenemos algo que nos dicen es un rango dinámico correcto. Y nuevamente yo les diría, no se dejen ir ustedes por la cantidad, por el número, sino más bien por la imagen. Mira, yo aquí alcanzo a distinguir blancos, grises, negros. Yo creo que aquí son muy bien las estructuras, las fibras, etcétera. Lo estoy haciendo bien. Eso es a tu gusto, literalmente. O sea, tú lo vas a modificar y tú dices, no, es que yo lo quiero un poquito más contrastado, un poquito más suave, y tú le juegas con el rango dinámico y la compresión a como tú desees. Otra de las herramientas que tenemos y que no quiero decir que estén mal utilizadas, sino que muchas veces, regresando a esto de que muchas de las imágenes que nosotros obtenemos son a nuestro gusto, pues literalmente tú te formas, tú empiezas a hacer tus ultrasonidos, la práctica te hace que te acostumbres a ciertas imágenes y entonces, la verdad, cuando haces otros, lo que buscas es reproducir o volver a tener imágenes más o menos parecidas. Y entonces aquí nos encontramos a algo que se llama compensación de ganancia. Nuevamente acá está la imagen de nuestro equipo, en donde tú la puedes encontrar como una tecla que es TGC, que precisamente son las siglas de compensación de ganancia tiempo. Y entonces este es unas barritas que, si se fijan también en nuestro equipo, es digital, es decir, es en el monitor, tú observas las barritas que puedes mover a la derecha y a la izquierda, pero en algunos equipos son físicas, es decir, dentro del mismo equipo vienen unos botoncitos que tú puedes mover a la derecha y a la izquierda. Esta es la compensación de ganancia tiempo, perdón. Y es un mecanismo para compensar la pérdida de intensidad debida a la profundidad. Esto es decir, cuando tenemos estructuras muy profundas, se va perdiendo la intensidad, la resolución, de manera, pues, hasta cierto punto esperada, porque la onda tarda más tiempo en llegar a esa estructura y regresar. Entonces ya definitivamente es menor la resolución. Entonces, la compensación de ganancia, añade una ganancia artificial a cada eco, y por eso hice esta modificación en la imagen. Es la correlación del tablero con la imagen que nosotros observábamos en el ultrasonido. Si se fijan, o sea, moví aleatoriamente para que se notara, y si ustedes se fijan, es una imagen rara que se obtiene bajando algunos controles nada más y otros dejándolos más o menos como a la mitad, incluso un poquito después, es decir, moviéndolos al azar. Y la imagen que obtenemos literal es así, como si estuviéramos viendo líneas A en nuestro ultrasonido, ¿no? Como si viéramos esa reverberancia.
pero es porque tú modificas la manera en que cada área del control definitivamente necesitas que aumente o disminuya la ganancia artificial que se le coloca a cada eco. Pero aquí la pregunta todavía más importante es, bueno, ¿y cuál es la manera correcta o cuál es la manera en que mejor se me recomienda yo utilice la compensación de ganancia? Esta es. Muchas veces, si ustedes se fijan acá, fíjense, los primeros 4 botoncitos los recorrieron hacia la izquierda, ¿ok? Y entonces en la imagen, si se fijan en el apex, lo que observamos ahí es un eje 4 cámaras, el apex del corazón se borró, o sea, se hizo negro, ¿no? Y en cambio, si luego lo movemos todo hacia la derecha, ¡pum! Tenemos ahí que también se modifica y no me deja ver una imagen agradable, correcta, como lo decíamos, así como que estoy viendo todas las estructuras como debo. Y entonces, la manera correcta en que nosotros deberíamos de configurar a nuestra ganancia es que el campo cercano debe de ajustarse con una ganancia más baja y el campo más profundo debe de incrementarse gradualmente conforme aumenta la profundidad. Por lo tanto, no quiere decir nuevamente, como le digo, que sea una receta de cocina, ni que es la manera óptima, ni la que siempre van a utilizar ustedes para hacer sus estudios, pero definitivamente la que tenemos como línea C debería de ser la manera en que nosotros configuráramos a nuestra ganancia, ¿sí? Entonces, tener esa diagonal nos permite precisamente que los campos cercanos, como están más cercanos, van a tener mejor resolución, pero después, conforme va avanzando, vayamos haciendo este aumento en la ganancia, pero sectorial, podríamos decir, por cada uno de las áreas de interrogación que nos permite modificar. Y después de eso, entonces ahora sí, ya tenemos las famosas ganancias generales, en las cuales ya no voy a ir modificando por cada una de las líneas, sino que solamente se me permite ajustar de forma uniforme la intensidad de todos los ecos. Tener cuidado con las ganancias generales. ¿Por qué? Porque aumentan la intensidad de los artefactos. Entonces, por eso se recomienda que primero hagamos la modificación, ¿sí?, a nuestra compensación de ganancia y después solo modifiquemos un poco la ganancia general. No se nos recomienda que hagamos ganancias generales altas porque esto también aumenta la intensidad de nuestros artefactos y nos podría llevar a tener precisamente malos diagnósticos o por lo menos estructuras que no son las que queremos interrogar y estamos observando en nuestro estudio. Y por último, una de las que tal vez menos conocidas son, pero que también son de mucha utilidad, son los famosos armónicos. En algunas de las herramientas que estuvimos analizando, y al igual en armónicos, hay diferentes utilidades. Pero como les decía, estamos dirigidos el día de hoy a protocolo Focus, a obtener en imagen cardíaca las mejores imágenes posibles. Más adelante, cuando volvamos a tener otra charla, con todo gusto hablaremos sobre esos otros detallitos y sobre todo eso, para qué me sirven ahora las ganancias, el armónico, ¿no?, el tiempo, otras cosas que nos van a mejorar otro tipo de imágenes. Recuerden que estas son para, de manera general, saber las estructuras que estoy observando y mejorarlas. Entonces, los armónicos se definen o son, o tienen algo así como que una definición un poco difícil de repente de entender. Es un sistema de recepción de ecos que capta señales con una frecuencia del doble o más que las emitidas. En pocas palabras, es como si nosotros quitáramos un poco el ruido, vamos a llamarle así, a nuestra imagen. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿A qué nos referimos con el armónico? Este sistema de recepción que contienen nuestros aparatos es, si yo hago una frecuencia de salida, es decir, mi transductor está emitiendo, digamos, 5 MHz, un ejemplo, y yo coloco el armónico y lo pongo para que tenga una recepción al doble, quiere decir que va a tener recepciones a 10 MHz. Por lo tanto, va a discriminar, va a eliminar, no va a tomar en cuenta todas las frecuencias pequeñas que correspondan a 9, 8, 7, 6, 5, ¿no? Es decir, a menos de 10 MHz. Por lo tanto, como ustedes pueden observar aquí en esta imagen igual, tenemos una imagen sin armónicos, que después al activar armónicos, como que se limpiara,
¿no? Es decir, para no ser tan técnica la definición ni el ejemplo, como que le quitas el polvito y dices, bueno, es que estos son artefactos y estas son cositas que no quiero definir, o sea, quiero ver la válvula, quiero ver el músculo bien definido, el endocardio, vamos a quitar todo lo demás, para eso nos sirven los armónicos. Y definitivamente es útil que los utilicemos, valga la redundancia, cuando tengamos así como que nada más para ponerle el detalle final a nuestra imagen y podamos hacer todas nuestras mediciones. Si pudiéramos hacer un algoritmo o por lo menos una serie de pasos en las cuales nosotros pudiéramos recomendar cuál sería la mejor manera de hacer nuestra imagen cardíaca, nuestro protocolo Focus, nuestro ultrasonido, nuestro ecocardiograma, creo que nosotros utilizamos este. Es algo muy personal, muy subjetivo, que no es una receta de cocina, o sea, no quiere decir que con que ustedes apliquen esto ya van a tener las mismas imágenes, es decir, esto no se convierte en el famoso botón de 4 cámaras, sino que esto mejora y sumado a los 2 principales pasos que ya decíamos, que es el ambiente correcto para realizar el estudio y la adecuada adquisición de imágenes, o sea, en el punto donde se vuelve esto también operador dependiente, podemos sumar estos pasos que estuvimos viendo el día de hoy y que yo les resumo en esta diapositiva, que yo creo que es de mucho valor. Por lo menos es esa frase tan común que dicen que a mí cómo me hubiera servido, cómo me hubiera gustado que a mí me la dieran cuando yo estaba aprendiendo a hacer ultrasonido. Entonces, primer paso, selecciono mi transductor. Si no tengo manera de seleccionar transductor, no me importa, agarro el aparato y agarro el transductor que yo tengo en mi centro y con ese me voy a ir a hacer ultrasonido. En el segundo paso, si yo veo que tiene el botón de auto, es decir, que es un ecocardiógrafo que por lo menos tiene esta función, voy y aprieto de entrada y activo el auto para que esa autonomía de mi equipo me haga una mejor imagen de ya. Después me voy a ajustar la profundidad, ajustar la anchura y un paso que tal vez no dimos en cuanto a la plática del día de hoy, ajustar el foco. ¿Sí? También hay una herramienta que te permite, el foco es una línea que se va moviendo en la parte izquierda de nuestra área de interrogación y que precisamente nos habla de qué estás interrogando. Estás interrogando la parte más proximal a tu transductor, la media o la más distal. Y eso tan solo así como si dijeran, hace que toda la potencia de nuestro equipo se vaya dirigido hacia el foco. Entonces, la profundidad, la anchura y el foco son 3 herramientas principales a las que yo le indico al equipo es que yo quiero ver esta estructura. Y eso ya, sumado a lo demás, me está dando muchísimos puntos a nuestro favor. Y dentro de las herramientas y controles principales generales que yo puedo llegar a utilizar, el rango dinámico o compresión, que fueron los que estuvimos hablando el día de hoy, la compensación de ganancia-tiempo, que aparece como TGC en nuestros aparatos, la ganancia general y por último, la aplicación de armónicos. Yo creo que este protocolo, o más bien este algoritmo aplicado en nuestros protocolos, puede mejorar muchísimo nuestras imágenes en Focus, en cardiología pediátrica, en ultrasonido general, en donde ustedes gusten y manden. Son herramientas, como les decía, que pueden parecer sencillas, que pueden parecer muy obvias, pero que si muchas veces no recordamos, no comprendemos y no utilizamos, estamos perdiendo esa herramienta además que tenemos y que nos puede dar un punto a nuestro favor para el diagnóstico de nuestros pacientes. Por último, hagan ecos, hagan ultrasonidos, hagan protocolos, mejoren sus imágenes y definitivamente si tienen más ustedes sugerencias, recomendaciones para seguir mejorando nuestras imágenes día a día, pues con todo gusto estamos para escucharlos. Estamos aquí por si hay alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Eduardo. Excelente, excelente. Estuve acá tomando nota de un montón de cosas. Ya me voy corriendo a agarrar la máquina, a ver dónde están todas esas cosas. Algunas de las cuales me quedé pensando si nuestro equipo la tiene o no, como son los armónicos. Pero bueno, hay que ver cómo. Pero te agradezco muchísimo. Que es una realidad eso que comentas,
que muchas veces no te das cuenta o no sabías que tu equipo tenía estas herramientas. Y así como lo dices, ahorita vas y las checas y dices, ah, caray, sí, aquí estaban. Por lo general, lo que nos ha pasado cuando nos trajeron la máquina, la presentación del equipo que hace el proveedor, por lo menos en este caso fue antes de que tuviera, no tenía tanto acervo de conocimiento en ese momento. Entonces el vendedor te dice, acá está, aprendés esto, dos, tres cosas y te larga, ¿viste? Entonces ahora es el proceso de conocimiento del equipo y de encontrar todas estas herramientas, muchas de las cuales deberemos optimizar. Yo lo que quiero hacer, Eduardo, ahora es ver si alguien de la gente que anda por ahí quiere hacer preguntas. David también estaba por ahí. Mira, David pregunta, en el paciente con ventilación mecánica, un poco vos algo hablaste de los pacientes con mala ventana, entonces, ¿cómo podemos optimizar las ventanas, la visualización de los pacientes que están con el tórax con presión positiva, con aire? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, hay dos puntos importantísimos. Por ejemplo, que en lo personal me pasa mucho en pacientes con ventilación mecánica. Uno de ellos es muchas veces el disparo, primero, en principal el disparo del ventilador, lo llegas tú a obtener como un pico, por ejemplo, cuando estamos haciendo mediciones nosotros ya en cuanto a Doppler y tal vez, como les digo, a otras técnicas, no solo 2D. Entonces, lo que hablábamos de las ganancias, si nosotros aumentamos muchísimo la ganancia, toda esta interferencia y todos estos artefactos se aumentan. Entonces, definitivamente lo que yo haría, por ejemplo, hablando tan solo de la presión positiva en el paciente ventilado, sería disminuir un poco mi ganancia y disminuir también mi compresión, que es lo que mencionábamos, de que aquel paciente con mala ventana, igual, o sea, si yo disminuyo la compresión, hago que toda esta interferencia que está haciendo el ventilador se difumine un poco y yo pueda ser más específico en cuanto a la definición del corazón como tal. También tengo que decirlo, hay otros pacientes que por esa presión positiva, que incluso después también tienen derrame pleural o neumotórax, o sea, otras patologías que no solo hablando de ventilación mecánica están presentes, se te dificulta y entonces ahí yo lo que también les recomiendo mucho, que bueno, nosotros realizamos es lo que les decía, o sea, buscar y te vas recorriendo y ahora por abajo y ahora por arriba, o sea, ya no hablando de técnico, de factores técnicos en la modificación del equipo, sino a veces hasta de adquisición, de me voy más acá, más posterior, más anterior, o sea, y de repente es la manera de encontrar una mejor imagen. Y como les digo siempre también, aunque nuestros protocolos nos digan, es que esto se hace en 4 cámaras y ahí es donde vas a determinar, no sé, tal estructura, nosotros decir, como que en este paciente yo se la veo mejor en subcostal, como que en paresternal, ahí yo le vi, era otra recomendación que nos daban nuestros maestros. Yo sé que tal vez estas recomendaciones también van mucho más dirigidas a ecocardiograma que a algunos de nuestros protocolos, pero nos decían, mide lo que ves. Es decir, ellos nos decían, comienza a hacer el ultrasonido, el eco, y lo que vayas viendo, velo midiendo. O sea, no te cases con que es que esto es lo último que se mide siempre. No. Si en ese momento te deja el paciente medirlo, hazlo. Porque tal vez no vas a volver como dice por ahí, tal vez te salió de suerte esa ventana y tal vez no vas a volver a poder sacarla y es una realidad, ¿eh? Entonces, por eso les digo, grabar el estudio y medir conforme lo vas adquiriendo, yo creo que es una herramienta súper útil porque a veces el paciente no te deja, o sea, no vuelves a sacar esa imagen y es una realidad. Otra pregunta que tenemos por aquí, Eduardo, es ¿qué sugerencia harías para mejorar la imagen en relación a la evaluación de función ventricular cuando el paciente presenta cardiomegalia con una dilatación importante y no se puede observar ese 4 cámaras tan convencional en el que las cavidades pueden observarse bien definidas? Definitivamente, si habláramos específicamente de función ventricular, por ejemplo, y tú me dices, ¿sabes qué? Es que el 4 cámaras no me sale, o sea, está gigante el corazón y está acá. Tendríamos que nuevamente buscar otra. Por ejemplo, en cuanto a función ventricular, de hecho, también lo que las guías nos recomiendan y demás, es que
en 4 cámaras, si lo estamos haciendo por Simpson, es la técnica para adquisición de la función ventricular en 4 cámaras, no nos permite. Entonces tenemos como herramientas el modo M para realizarlo en paraesternal largo, y entonces tal vez ahí sí nos dé el ventrículo para sacar un modo M en cuanto a paraesternal largo, y entonces ahí medir la función, o bien sacarlo igual con modo M, pero en paraesternal corto, que es cuando observamos el ventrículo izquierdo y como una luna del ventrículo derecho. Entonces, por más que fuera grande el ventrículo izquierdo, se debe de ver circunferencial, y entonces veríamos nosotros la sístole y diástole. Es decir, es lo que les digo, no te cases con una sola imagen y exacto, con Teicholz. No te vayas a que a fuerzas me enseñaron que era en 4 cámaras con Simpson, y si no es así, yo no voy a sacar la función ventricular. No. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es buscar otras herramientas e incluso irnos a las que antes se utilizaban o a las que en algún momento nos dijeron, es que sabes qué, esta técnica ya no es actual, ya no es la que se utiliza, vamos a sustituirla por esta otra. Y entonces muchas veces se nos olvida que existían otras técnicas. Pero entonces, como les decía, pacientes con cardiomegalia, con dextrocardia, con miocardiopatías, que no nos permitan una ventana habitual, definitivamente entonces ahí tenemos que nosotros modificarnos a la adquisición y a la función. Y entonces por eso también pues todas estas charlas que hacemos para decir precisamente esto, oye, es que sabes qué, mira, este paciente no le puedo sacar la función por 4 cámaras, ¿qué me recomiendas? Vete a otra. O sea, está bien, lo mejor que podemos hacerlo es en 4 cámaras, pero si tú tienes paraesternal largo, eje corto, ya si nos vamos a otras técnicas más avanzadas, pues definitivamente podemos obtenerlo. Y tampoco siguiendo la utilización del modo M y otras herramientas, como les digo, esto ya es de charlas que vamos a esperar tener y que tal vez no entra dentro de los protocolos. Por ejemplo, el TAPSE, el MAPSE, el Doppler pulsado, que son herramientas para obtener función ventricular tanto diastólica como sistólica con parámetros de movimiento, ¿no? Es decir, pues son otras técnicas que podemos utilizar no solamente en bidimensional y que poco a poco iremos platicando, pero a manera de contestar esta pregunta, ¿qué haría yo si no puedo obtener el parámetro que busco? Buscar otra manera, o sea, buscar otra ventana, buscar otra técnica, y definitivamente si no se puede, pues también ser bien realistas, ¿no? O sea, decir, no se puede, o sea, no, pues le busqué y venga, mejor vámonos a otras, como les digo, Doppler pulsado, Doppler tisular, otras cosas que más adelante con gusto podemos estar mencionando. Muchísimas gracias, Eduardo, clarísimo. Yo sigo pensando en un montón de cosas. David, estás aplaudiendo. Pensé que había levantado la mano. No quiero quitarte más tiempo. Muchísimas gracias. Te voy a tomar la palabra de que vamos a hacer otra charla el año que viene, así que Excelente. ya te tengo agendado para que planeemos algún nuevo tema para el 2022 en este espacio que tenemos. Y a toda la gente de Latinoamérica que se ha conectado, que tengan un hermoso fin de semana, buen sábado, buen domingo. Y un abrazo grande para todos. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación, un abrazo, un saludo a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.